Padre, muchas gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por ayudarnos, gracias por enrutarnos, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, buscar tu misericordia, buscar tu verdad, buscar tu rostro, Cristo Jesús. Bueno, les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro. Una vez más me encuentro aquí con el mismo fin, y es el que juntos aprendamos de la palabra de Dios, avancemos, porque Jesús viene pronto y el deseo de Él es que estemos preparados para su segunda venida. Hoy nos corresponde leer el libro de Génesis, capítulo 12, y retomaremos la lectura a partir del versículo 10. A manera de introducción, pues podemos decir de que Dios le dio unas instrucciones específicas a este hombre llamado Abraham, donde se le dice de que en qué lugar debe vivir, en Canaán, y allí va a ser bendecido y su descendencia sería como el polvo de la tierra, de manera incontable. Pero en esta ocasión, en esta lectura que vamos a tener, pues el hombre se desespera y se va para otras tierras por causa de una hambruna sobre la faz de la tierra. Y dice así la palabra de Dios. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Hagamos una breve pausa aquí. Eh, este hombre, Abraham, pues él tenía miedo por sí mismo, tenía miedo de perder la vida en manos de los egipcios, y su temor, su inseguridad, pues lo llevó a hacerle esta propuesta a Sarai, su esposa, que también era, porque la genealogía de ellos dice que Sarai era media hermana de él. En aquel tiempo eso se lograba porque habían pocas mujeres en en las familias de la tierra, y ellos vivieron así. Vamos a continuar con la lectura, por favor. Dice así el verso 13. Ahora pues di, le dice, le propone Abraham a ella. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que eras tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, bueno, fin de la cita. Entonces aquí vemos que Abraham se desesperó, Abraham, lleno de temor por su vida, le dice a ella que dijera que era su hermana. No, no era mentira, era su hermana, media hermana, pero la relación más relevante entre ellos es que era su compañera, era su esposa.
Entonces ahí se cometieron dos errores. El no decir la relación más relevante entre ellos y el irse para Egipto a causa de la hambruna. Entonces vemos de que por poco Abraham pierde a su esposa en manos de los egipcios. Por poco la toma Faraón como una de sus mujeres. Pero Dios no lo vino la intervención de Dios, la misericordia de Dios, actuó prontamente y le arrancó de las manos de Faraón a esta mujer, porque había un diseño entre Abraham y Sarai, y era que de la de ellos iban a ser algún día Isaac, y de la descendencia de ellos iban a ser algún día el Cristo Jesús, el Salvador para este mundo. Dios no permitió que Sarai fuera mujer, posesión del faraón, y por eso la arrancó de la mano. Entonces lo hirió con plaga a esa familias egipcias por causa de esa mala decisión. Errores que se cometen, errores que cometió el hombre, que cometió Abraham, porque cualquier ser humano que se escoja aquí en esta tierra, siempre va a brotar la parte, la parte incorrecta, la parte corrupta, la parte que se equivoca, el pecado va a salir. Dios escogió un varón justo que se llamó Noé, y de uno de sus hijos salió uno que trajo afrenta, ¿verdad? Que fue Can. Entonces, Abraham también se quedó un hombre, porque desde que pecó el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, pues la humanidad queda infectada con la, con esta iniquidad, es el pecado original. Entonces aquí vemos que, pues, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios 10:22. Entonces, fue próspero Abraham, pero no fue una bendición de parte de Dios, fue una bendición que él buscó, que consiguió ovejas, que consiguió ganado y arrancó con todo eso para, lo vamos a ver en el próximo capítulo, que retorna al lugar de donde salió, pero llevaba criadas. Y en Génesis 16 nos dice que una de las criadas que él sacó de Egipto era Agar. Y ahí fue otro error, otro error. Llevaban a Agar como criada una egipcia. Y de esa criada, por impulso de Sarai, su mujer, por no tener hijos y no tener paciencia para cumplir la promesa que de ella iba a salir una descendencia innumerable sobre la tierra, se apresura y le entrega a su criada Agar, o sea, la egipcia, es recogida ya en Egipto, y se la da por mujer a Abraham. Y de Abraham y esta egipcia nace un hijo, me estoy adelantando, llamado Ismael. Después Ismael y la mamá, o sea, Agar, hacen afrenta contra Sarai a tal punto que deciden expulsarlos de sus territorios. Se volvió un problema, el mal los perseguía, los errores traen consecuencias. Y entonces Abraham fue a Egipto, cometió un error porque él no lo mandaron para Egipto. Cometió otro error, haber dicho que no era su esposa, no haberlo dicho con antelación. Y mire lo que ocurrió. Trajo consigo una egipcia que después fue problema. Y la descendencia de esta egipcia son, son los árabes que hoy en día le hacen tanta frente y tanta guerra a los israelitas, a los descendientes de Isaac. Entonces esos israelitas, si vemos noticia tras noticia, siempre reciben ataques de los musulmanes, de los árabes, de los iraníes, de los iraquíes, de todos ellos. Siempre la guerra no para. La guerra ese conflicto en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza, no se detiene. Todavía siguen los problemas por los errores que se cometen. Traen repercusiones que pasan
pasan años y años y años dándose. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque esta información nos da una enseñanza y es no apresurarnos, no tratar de ayudar a Dios a veces. Nos apresuramos a ayudar a Dios haciendo cosas, agregando cosas, poniéndole cosas a lo que Él ha dicho que va a hacer en su toda potestad. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias, Señor, y te decimos perdón, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdónanos, Cristo Jesús. Tanta, tanta desobediencia, tanta terquedad, tanta obstinación. Perdónanos, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos y guíanos con el poder del Espíritu Santo a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendigo esta audiencia, la declaro en victoria, declaro que avanza, que le cree a Dios, que tiene fe y que pone a Dios en primer lugar en su vida y que no le importa lo que ocurre en los demás alrededor, porque ama a Dios y le pertenece a Dios, a Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Sigamos avanzando en fe. Sigamos avanzando en Cristo Jesús. No nos detengamos. Vamos a perseverar. Vamos a avanzar. Seamos valientes y esforzados. No es fácil la vida en Cristo Jesús, eso lo tenemos claro. Pero con Cristo, en Él somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.